Me presento entonces nuevamente para que quede acá en la grabación. Mi nombre es Luis Eduardo del Castellanos. Soy ingeniero industrial, especialista en dirección de plantas, en seguridad de salud del trabajo y magíster en ingeniería industrial. Tengo aproximadamente unos 3 años, bueno, desde el 2022 vinculado con la universidad, anteriormente en otras universidades y antes de eso con experiencia en el sector real, no en la industria, en materia de proyectos, de producción, calidad, logística, poquito ahí de cada cosa. El día de hoy vamos a desarrollar la primera web conferencia del curso, que vamos a abordar unos temas sobre lo que se les requiere para la primera actividad y que tienen que ver con el resultado de aprendizaje número 1. ¿Vale? Bueno, en cuanto al equipo, ¿verdad? Que está en el curso, son varias personas, varios ingenieros que se encuentran en todo el país. Mi nombre es Luis Eduardo Gil Castellanos, director del curso. Me encuentro en Corozal, Sucre, en el departamento de Sucre. El ingeniero Alexander Vargas San Miguel, que se encuentra en Ibagué, si no estoy mal. Vladimir Arce Espinosa, él se encuentra en Palmira. Carlos Bocanegra en Santa Marta, Nicolás David Riaño en Bogotá, Mauricio José Vargas en Barranquilla, Puerto Colombia, Andrés Felipe Córdoba, creo que en Caquetá, más o menos, en Florencia, si no estoy mal, Alfonso Anaya, aquí en Corozal también, y Juan Pablo Correa, que estoy seguro dónde se encuentra el ingeniero Juan Pablo, creo que eh, no estoy seguro, la verdad. Bueno, estos son los tutores que están en el curso. Seguramente a todas las personas que están acá, alguno de estos tutores el que tienen asignado el curso, ¿vale? Yo este periodo no tengo estudiantes, pero entonces todos los estudiantes están con los tutores. Es bueno que vayan ustedes reconociendo dónde están cada uno de los ingenieros y quién es su tutor asignado en campo, ¿vale? Eso es importante para que, ¿cómo lo puede hacer? Usted ingresa al campo, al curso, ingresa en el perfil y en el perfil ingresa al grupo en el que usted está y ahí le va a salir sus compañeros de grupo y también su tutor, ¿vale? Entonces es importante que lo vaya reconociendo. Este curso, jóvenes, como ya saben, proyecto de Ingeniería 1. Este curso hace parte de una ruta que nosotros llamamos la ruta SISU, ¿vale? Que está compuesta por varios cursos, como Introducción a la Ingeniería, Proyecto de Ingeniería 1, Proyecto de Ingeniería 2, Proyecto Profesional de Grado, y también están en lo que se conoce como la metodología CDIO, que lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Este curso tiene un componente práctico, ¿verdad? Creo que ya todos ustedes deben saberlo. Un curso metodológico que tiene un componente práctico al que ustedes obligatoriamente tienen que asistir. ¿Cuál es el propósito como tal del curso? Es muy activo aquí, a mí me gusta ir dándole por acá. Bueno, es desarrollar en los estudiantes la capacidad para resolver problemas de ingeniería. Ustedes se dar cuenta que a lo largo de su formación académica acá en el programa de Ingeniería Industrial, ustedes tienen varios cursos de proyectos, tienen proyecto de Ingeniería 1, proyecto de Ingeniería 2, formulación y evaluación de proyectos, tienen proyecto profesional de grado. Todos estos cursos abordan unas temáticas diferentes, ¿verdad? Si bien todos son de proyectos, cada uno de ellos tiene un enfoque diferente. El de proyecto de ingeniería uno es que ustedes puedan desarrollar una metodología que le permita a ustedes resolver problemas de ingeniería, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver cómo desde que partimos del problema, cómo analizamos ese problema, cómo generamos soluciones, cómo diseñamos soluciones y cómo implementamos soluciones para un problema en particular, ¿vale? Entonces aquí dice, bueno, vamos a aplicar métodos sistemáticos, que es el método de ingeniería, el proceso de diseño de ingeniería, y la metodología CDIO, que también la desarrollamos sobre todo en el componente práctico, ¿vale? ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque creo que lo que ustedes que están estudiando ingeniería industrial y en cualquier ingeniería, digamos que los ingenieros estamos hechos para solucionar problemas, ¿verdad? Y sobre todo en la ingeniería industrial a nosotros nos contratan para resolver problemas de organizaciones. Entonces, es importante que ustedes conozcan y puedan aplicar una metodología que les permita hacerlo, ¿verdad? Porque eso es lo que diferencia al ingeniero de otros programas, de otras carreras, que pueden solucionar problemas y aplican una metodología estructurada para hacerlo. ¿Listo? Eso es algo que nos diferencia.
Este curso hace parte de lo que nosotros llamamos el núcleo problemático, que es ayudar, ¿verdad? O lograr la efectividad operativa de las organizaciones, ¿vale? Este núcleo problemático lo atiende el programa de ingeniería industrial desde diferentes cursos, no solamente con el curso de proyecto de ingeniería, hay varios cursos que aportan a solucionar este problema, ¿verdad? Entonces, la universidad desde el principio que creó el programa estableció unos núcleos problemáticos. Este curso particularmente aporta el núcleo problemático 2, ¿vale? En este curso, o para lograr ese propósito de formación, se van a desarrollar 3 resultados de aprendizaje, o se busca que ustedes puedan adquirir estos 3 resultados de aprendizaje. El primero, ¿verdad? El más básico, que es el que vamos a atender con la actividad 1, es comprender los conceptos fundamentales sobre proyectos de ingeniería, ¿vale? Vamos a estudiar, ustedes, los que ya iniciaron con la actividad, se dieron cuenta que las actividades que están propuestas son para precisamente desarrollar estos conceptos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que hacer un diagrama QWL, tienen que hacer como un cuadro comparativo, un organizador de analogías y tienen que hacer un mapa mental. Todo eso, lo que se busca es que ustedes puedan desarrollar o entender un poco ese concepto. ¿Listo? Ya teniendo claro el concepto, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a partir de una problemática que se les va a suministrar en el curso, que ya, de hecho, ya está ahí en el curso, la pueden revisar. Luego de entender esa problemática, vamos a utilizar una serie de herramientas, eso ya lo vamos a hacer en la fase 2, para analizar ese problema. ¿Listo? Que esto es sumamente importante. En ingeniería, cuando uno comprende claramente el problema, digamos que tiene el 70% de la solución, ¿verdad? Si uno tiene claridad sobre cuál es el problema, lo va a poder resolver. Si usted no tiene claro cuál es el problema, pues ¿qué va a resolver si ni siquiera entiende cuál es el problema? Eso suena como algo bastante lógico, ¿verdad? Pero en la práctica muchas veces es así. Muchas veces no nos adentramos en el problema, no lo comprendemos claramente, no sabemos cuáles son sus causas, no sabemos en qué consiste. Y cuando es así, pues no podemos solucionarlo. Listo, entonces acá vamos a utilizar unas herramientas que lo que nos van a llevar es a poder determinar cuáles son las causas del problema. Y teniendo claridad sobre esas causas, vamos a poder aportar en la solución del problema, porque muchas veces los problemas en las empresas, sobre todo cuando son muy grandes, no dependen solamente de algo que podamos hacer nosotros. ¿Listo? Como hay veces cuando son problemas más pequeños de nuestra área en las que somos encargados, ¿verdad? Ahí sí vamos a tener que eliminar la mayoría de esas causas para solucionar el problema, ¿vale? Entonces en la fase 2 vamos a, el resultado de aprendizaje 2 que se aborda con la fase 2, vamos a poder analizar las causas de esa problemática que se les está suministrando, ¿vale? Y en el resultado de aprendizaje 3 que lo vamos a abordar en lo que es la fase 3 principalmente en conjunto con la 4 por un lado, con el componente práctico, y con la 5 por otro lado. Listo, van ahí de la mano. ¿Qué vamos a hacer en este resultado de aprendizaje 3? Desarrollar sistemas de ingeniería que solucionen problemas, aplicando métodos estructurados. Entonces acá vamos a revisar cómo es el proceso de diseño e ingeniería. Entonces, primero, bueno, ya tenemos el problema, ya lo conocemos, ¿verdad? El otro paso es poder generar soluciones a ese problema. ¿Listo? Porque a veces hay algunas causas que uno puede, al analizarlas, se pueden aplicar varias cosas, ¿verdad? Podemos solucionarlas de diferentes maneras. O pueden haber varias soluciones que aporten a solucionar esa causa. Entonces, lo que hacemos es generar soluciones para algunas de esas causas, ¿vale? En este caso, lo vamos a hacer con lo que se llama la metodología Scamper. Por ahí algunos me imagino que la han escuchado, pero vamos a tener una variación en esa metodología porque la vamos a aplicar en soluciones para tratar de abordar causas, ¿vale? Luego de que ya generamos soluciones, el siguiente paso es listo. Tenemos muchas soluciones para este problema, pero siempre no podemos implementar todas esas soluciones. Entonces, lo que hacemos es tratar de mirar cuál es la mejor solución, ¿vale? Entonces, de esas soluciones nosotros vamos a seleccionar una, ¿verdad? O varias y vamos a proponer, vamos a diseñar un sistema, ¿vale? Conociendo o definiendo un sistema que puede ser un prototipo. En este caso puntual del curso va a ser un prototipo, pero en la práctica, cuando yo voy a diseñar una solución, puede ser un proceso, puede ser un prototipo,
puede ser una maquinaria que no es el fuerte de los ingenieros industriales, pero para que ustedes me entiendan, podemos diseñar muchas cosas que aporten a la solución, ¿vale? En este caso puntual y para los fines académicos del curso, vamos a diseñar un prototipo que en la fase 3 se les sugiere cuál va a ser ese prototipo para que ustedes lo diseñen. Eso lo vamos a hacer en algún software, listo, que ustedes conozcan, que ustedes manejen y vamos a hacer ese sistema. Cuando tengamos ese sistema, ese prototipo diseñado, la siguiente parte es que implementarlo. Ahí es donde entra lo que es la fase 4 y la fase 5, ¿verdad? En la fase 4 vamos a implementarlo en los laboratorios que tiene la universidad. Nosotros trabajamos con Legos, ¿verdad? Los que son los Lego Spike Prime, que es una referencia nueva que compró la universidad desde el periodo pasado, y con eso vamos a diseñar o vamos a implementar ese sistema. ¿Listo? Y en la fase 5 también lo vamos a hacer, pero ya lo vamos a hacer de una manera más práctica, no con un laboratorio, sino con elementos que ustedes van a conseguir, que se les va a ir informando en su momento. Entonces, esa es como la ruta que va a seguir el curso, la metodología por la que está establecido el curso, es una metodología basada en proyectos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta desde el principio, vamos a partir de un problema, vamos a analizar las causas, vamos a generar soluciones, vamos a hacer un diseño y vamos a implementarlo, que es como en la práctica se debería resolver un problema. ¿Listo? En la práctica que hacemos muchas veces nos vamos directamente, tenemos el problema y nos vamos ya a ofrecer una solución. Incluso ni siquiera hemos entendido el problema y ya estamos proponiendo una solución. Y no se debe hacer de esa manera. Vuelvo y repito, eso es lo que nos diferencia a los ingenieros de otras carreras o de la manera en que trabajan otras carreras, otros programas, otras personas y nosotros tenemos que hacer valer esas competencias que nosotros estamos adquiriendo. ¿Listo? Esos resultados de aprendizaje, por supuesto, se van a desarrollar obviamente con las actividades que vamos a hacer, ¿verdad? Pero vamos a ir revisando unos contenidos. Si bien el objetivo del curso no es como tal, digamos, abordar contenido, que ustedes sean un experto como tal en las temáticas, en todos los conceptos, porque si ustedes se dan cuenta, va a ser un curso que es bastante práctico, ¿verdad? Pero sí hay que ir leyendo ciertas cosas, estudiando ciertos aspectos para que ustedes puedan comprender cómo hacer las cosas, ¿vale? Acá en el resultado de aprendizaje uno que ya les dije, es la actividad uno vamos a leer, ahí está el material de estudio, varios conceptos sobre proyectos que vamos a hablar un poco hoy, ciclo de vida de proyecto, dirección de proyecto. Hoy vamos a tratar un poquito estos tres temas. La idea es que ustedes los desarrollen cuando hagan las cosas, cuando hagan los diagramas que se les está solicitando, ¿vale? El resultado de aprendizaje 2 vamos a ver lo que es el método de ingeniería y las herramientas, sobre todo para analizar problemas de ingeniería, que vamos a ver puntualmente y le vamos a dedicar mucho tiempo a lo que es el árbol de problemas y el diagrama de espina de pescado, diagrama de Ishikawa, ¿vale? Como también se le conoce el diagrama de causa y efecto. Vamos a mirar cómo elaborar, cómo hacemos un árbol de problemas y vamos a hacer la web conferencia, vamos a hacer unos CIPAs también. Cada uno de sus tutores tiene que hacer un CIPA. Como mínimo tiene que hacer uno en la fase 2 y uno en la fase 3, ¿vale? Es lo que se le está exigiendo como mínimo. Y yo también voy a hacer otros recursos, entre todos los tutores vamos a hacer otros recursos para que ustedes entiendan cómo funciona. Aquí la experiencia del curso me ha mostrado que a la hora de hacer esos diagramas hay un poquito de falencias al momento de redactar las causas, principalmente porque acá de hecho lo que vamos a redactar son causas. Hay bastantes falencias, entonces vamos a tratar de dedicarle bastante tiempo a esto. La siguiente conferencia va a ser un poco más extensa que esta, precisamente porque voy a tratar de explicar cómo funciona y cómo se crean estos diagramas. Y en resultado de aprendizaje 3 vamos a mirar nuevamente lo que es el diseño en el enfoque ingeniería, ingeniería concurrente y los métodos para generar soluciones, que aquí es donde vamos a abordar lo de la metodología Scamper y en el componente práctico lo de la metodología CDIO. ¿Vale? ¿Alguna pregunta ya hasta el momento? ¿Me están escuchando bien? Sí. Yo voy preguntando acá porque a veces se nos va por ahí la señal y no me doy cuenta. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Listo. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Listo. Bueno, en cuanto a la evaluación, ¿verdad? Del curso,
tienen la misma estructura que la mayoría de los cursos de la UNAD. Sabemos que la fase 1 vale 25 puntos, la fase 5 125 puntos y las fases intermedias valen 350 puntos. Miren, acá podemos observar que el componente práctico vale 150 puntos. Esto no es algo que establezco yo como director, eso es algo que está establecido y estructurado ya en documentos de la universidad, en resoluciones, donde pues este componente práctico de este curso y algunos otros tienen unos puntajes definidos. De los cursos de ingeniería industrial, uno de los que tiene mayor puntaje del componente práctico es este, ¿vale? Son 150 puntos y se desarrolla en 2 sesiones, ¿vale? Es obligatorio, los estudiantes tienen que asistir a las 2 sesiones. Si asisten a una sola, seguramente los tutores no le van a colocar el 100% de la calificación, ¿vale? Es importante que desde ya lo tengan en cuenta. Entonces la fase 1, 25 puntos, es en la que estamos en este momento, que finaliza el 16 de febrero. Fase 2, 100 puntos, ¿verdad? Fase 3, 100 puntos también. Todas las actividades, a excepción de la primera, se desarrollan de manera colaborativa, ¿vale? Incluso el laboratorio lo hacemos de manera colaborativa, ¿vale? En grupos de 4 o 5 personas, dependiendo del número de inscritos, dependiendo los grupos cómo se organicen. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos ver aquí en esta tabla de evaluación? Que es sumamente importante el componente práctico, ¿verdad? Miremos que el curso lo aprobamos con 350 puntos, ¿vale? Y el componente práctico nada más tiene 150 puntos. Entonces, las personas que no asisten al componente práctico tienen que prácticamente sacar el 100% de los demás puntajes, ¿verdad? Porque si no, no estarían alcanzando los 350 puntos. Así mismo, la mayoría de las personas que se ganan los 150 puntos tienen casi el curso aprobado también. Entonces, es importante la inscripción al componente práctico. A partir, yo creería que de la siguiente fase ya se empiezan a abrir los espacios, la programación para inscribirse en los componentes prácticos. Es igual que todos los demás cursos. Usted se inscribe y ahí va a quedar inscrito inmediatamente en las 2 sesiones, ¿vale? Ahí cuando usted se vaya a inscribir en su campus, recuerden que allí en el campus, si el curso tiene componente práctico, les va a salir un botoncito o unas letras en azul para inscribirse y ahí le van a salir los diferentes horarios que existen. En todas las zonas se abren espacios de componente práctico, no en todos los centros, pero sí en la gran mayoría de los centros se abren componentes prácticos en los cuales ustedes se pueden inscribir. La única excepción de personas que hacen, por ejemplo, se les da alguna opción adicional para el componente práctico son las personas que están fuera del país. Nosotros tenemos algunos estudiantes fuera, tienen que comunicarse conmigo por medio del correo interno del curso y mostrar todos los soportes correspondientes, ¿vale? Que indiquen que efectivamente se encuentra fuera del país y de esa manera hay otra opción. Pero los estudiantes que están acá en Colombia tienen que hacer el componente práctico. ¿Listo? Al final, si tienen dudas sobre ese tema, yo les dije que al final vamos a abrir el espacio de preguntas. Entonces, iniciamos un poquito acá con lo que es el tema de proyecto, la conceptualización. Luego les explico qué es lo que tienen que hacer en las actividades y al final abrimos el espacio de preguntas. Entonces, un proyecto, hay que identificar unas características, es la mejor manera de entenderlo para saber qué es un proyecto. Yo creo que todos en algún momento, o todos tenemos un concepto previo sobre lo que es un proyecto, ¿verdad? En algún momento hemos escuchado esa palabra. Lo importante es, bueno, aquí les traigo dos definiciones, ¿verdad? Hay una que dice que es un esfuerzo temporal. Miren que hay unos elementos que yo tengo resaltados, negrita, ¿verdad? Un esfuerzo temporal. Hay otro por aquí dice que es un resultado único y que tiene un principio y un final, ¿verdad? Esos son elementos importantes, ¿verdad? Es temporal precisamente por eso. Temporal nos indica que tiene un inicio y un fin determinado cada proyecto. Lo otro es que es un resultado único, ¿verdad? Normalmente los proyectos son únicos. Ustedes bien pueden decirme, bueno, pero por ejemplo, una empresa que construye edificios, bueno, cada uno de esos edificios es un proyecto diferente, ¿verdad? Cada uno de esos, de ese edificio es un proyecto que se desarrolla de diferente manera, que tiene una estructura diferente
y es único, ¿verdad? Que se hace en un lugar diferente, en un espacio diferente, con unas condiciones diferentes, y eso hace que ese proyecto sea único. Listo, aunque lo haga la misma empresa, que una empresa puede tener internamente procesos específicos para llegar a ese proyecto, para desarrollar ese proyecto, pero es único, ¿vale? Cada proyecto tiene esa característica y que un resultado único, que es diferente a lo que es un producto, ¿verdad? O un proceso dentro de una organización. Por ejemplo, no sé, hacer un celular como este tiene un proceso específico y pueden salir celulares que son exactamente iguales, con los mismos componentes, del mismo color, con las mismas características exactas. Listo. Y esos procesos se repiten, se repiten, se repiten. En un proyecto, esos resultados son únicos, ¿vale? Los procesos no son tan estandarizados, no son tan repetitivos, sino, ¿verdad? Que son diferentes. ¿Listo? Lo otro, bueno, ya dijimos, tiene un principio y un final para el desarrollo del proyecto. Pueden ser independientes, formar parte de un programa, un portafolio de proyectos. La otra definición acá de Velasco Sánchez nos dice que un proyecto se puede definir como un conjunto de tareas diferenciables, ¿verdad? Que tiene tareas diferentes que se ejecutan según un orden determinado. Listo. Entonces, en los proyectos tenemos una serie de actividades, una serie de tareas que se van a desarrollar en un orden. Por ejemplo, ¿qué particularidad tiene un proyecto? Si yo quiero construir, por ejemplo, un edificio, yo no puedo construir el edificio si no he preparado el terreno, si no he colocado los cimientos, ¿verdad? Todo tiene como un orden lógico, aunque hay algunas actividades que se pueden ir haciendo paralelamente, ¿vale? Por ejemplo, un edificio puede ser ya cuando está terminado, puede haber unas personas que van pintando, otras personas que van colocando toda la parte de las tuberías o de la energía o que van colocando los pisos, se pueden ir haciendo algunas actividades paralelas, pero tienen algo en común y es que hay unas actividades que tienen que hacer necesariamente una detrás de la otra. Que en términos de proyecto, esas actividades uno puede decir que son como las actividades críticas, ¿verdad? Que si una actividad de esas se deja de hacer, eso retrasa inmediatamente la terminación del proyecto. Miren que acá nuevamente se repiten estos términos, ¿verdad? Obtener productos o servicios únicos, ¿vale? Entonces ya sabemos que es una característica en común entre los proyectos. Y a la agrupación de estas actividades que se menciona acá, de estas tareas se conocen como actividades. Listo, en terminología de proyecto los conocemos así. Hay algunas metodologías ya de control más operativo que se conoce como la ruta crítica, ¿verdad? O la metodología PERT, que nos ayudan a hacer cálculos específicos para saber cuándo puede, si un proyecto inicia en este momento, en qué momento debería terminarlo, en qué tiempo debería terminarlo, y eso sirve para hacer seguimiento a los proyectos, ¿vale? Para ir haciendo un análisis exhaustivo de en qué momento inicia, en qué momento debe finalizar un proyecto, que es sumamente importante. Los proyectos tienen una particularidad y es que el tema de los tiempos es sumamente importante, ¿verdad? Entregar los proyectos en el tiempo específico que se define es sumamente importante, ¿vale? Entonces siempre hay una persona que es responsable, que es el gerente de proyecto. Esa persona normalmente, bueno, dependiendo del tipo de proyecto, pueden ser diferentes tipos de ingeniería, ¿vale? Ingeniería, hay ingenieros civiles expertos en temas de proyectos, ingenieros industriales expertos en temas de proyectos, ingenieros electrónicos expertos en temas de proyectos, ingenieros de sistemas especializados en temas de proyectos. Listo, y por supuesto hay ingenieros industriales que están especializados en proyectos y tienen su propio contexto en el que pueden desarrollar sus actividades, normalmente en plantas, ¿verdad?, de fabricación es donde los ingenieros industriales. Sin embargo, yo he conocido ingenieros industriales que trabajan en temas de construcción, en temas de desarrollo de sistemas de información, entre muchas cosas. Listo. Porque al final, el tema de proyectos, si bien uno debe tener unos conocimientos ya sobre la parte técnica de lo que se está haciendo, en general, el gerente del proyecto lo que hace, ¿verdad?, en términos generales, es administrar los recursos, ¿vale? Y en los ingenieros industriales, digamos que tenemos buenas competencias para esa administración de recursos como tal, conociendo recursos no solamente de dinero, sino mano de obra, materiales, tiempo, ¿verdad? Todo eso son recursos que hay que saber administrar. Listo. Por acá otras definiciones de lo que es un proyecto. Miren que acá nuevamente, ¿verdad? Habla que es un conjunto único de procesos y que tiene nuevamente una fecha de inicio y finalización. Listo.
Acá también en esta otra definición nos habla de que es una organización temporal, ¿verdad? Que eso también indica un inicio y un fin. Miren que acá nuevamente un esfuerzo temporal y un resultado único. Miren que hay unos elementos que nos estamos dando cuenta que las definiciones coinciden. Por eso yo siempre recomiendo cuando uno va a estudiar un concepto sobre cualquier cosa, cuando quiere leer, estudiar sobre algo, sobre lo que sea, es importante uno revisar conceptos de diferentes fuentes, ¿verdad? Porque cuando uno lo hace, uno lo que hace es identificar algunos elementos en común entre esos conceptos y eso ayuda a que sea más fácil usted interiorizar ese concepto. Mira acá nuevamente, esta otra definición me habla que es una operación limitada en tiempo y coste. Listo, que es sumamente también importante en los proyectos, el tema de los tiempos y el tema de los costes. Para materializar un conjunto de entregables, requisitos y estándares de calidad. Acá en la otra definición, un proyecto, un esfuerzo único y transitorio, ¿verdad? Que se busca alcanzar un objetivo para planificar. Listo. Entonces miren que ese concepto tiene unos elementos comunes, ¿vale? Que es diferente a lo que normalmente uno conoce como un proceso, ¿verdad? Un proceso, normalmente, por ejemplo, en una empresa, un proceso siempre está funcionando. Si son 8 horas que trabajo, las 8 horas del día se está haciendo una actividad, una actividad, una actividad, y siempre se está repitiendo y repitiendo y repitiendo. En los proyectos eso no sucede, ¿verdad? Usted, por ejemplo, si ya las personas hicieron los cimientos de un edificio, ya no tienen que hacer nuevamente los cimientos. Seguramente esas personas, esos operarios, el otro día si terminaron en un mes los cimientos, en el siguiente mes estarán haciendo otras actividades diferentes, las mismas personas, o puede que agreguen otras personas, ¿verdad? Otras maquinarias, pero no se tiene que volver a repetir ese proceso, esa actividad que ya se hizo porque ya pasamos por ahí, ¿verdad? La diferencia de los procesos sí, los procesos se repiten, se repiten. Si yo estoy construyendo un celular, por ejemplo, en la área que coloca la cámara o el proceso que coloca la cámara, siempre va a tener celulares que van pasando y van colocando la cámara, van colocando la cámara y se va repitiendo, repitiendo, repitiendo el proceso, ¿verdad? Entonces es un proceso que es repetitivo, a diferencia de un proyecto. Entonces, algunas características digamos, generales, ¿vale? O que hay que tener en cuenta cuando definimos un proyecto. Lo primero, que es temporal, ¿cierto? ¿Verdad? Que cuenta con un principio y un fin definido. Ya sabemos que cuando observamos esas características estamos hablando de un proyecto. Segundo, es único, ¿verdad? Normalmente todo proyecto es único, no es repetitivo. Si no es único, no, hay que analizar bien, pero posiblemente no estaríamos hablando de un proyecto, sino de un proceso y es progresivo, ¿verdad? Quiere decir que sigue una serie de etapas en su elaboración. Lo que yo les decía, algunas actividades y muchas tienen unos predecesores que si no se hace esa actividad no se puede ejecutar lo siguiente. Eso es sumamente importante en el contexto de los proyectos, ¿vale? Lo otro que definitivamente debemos hablar de ello, y ya les había mencionado algo, es la gerencia de proyectos, ¿verdad? La gerencia de proyectos, digamos que es un cargo, podríamos decirlo de esa manera, un cargo dentro de una organización, dentro de los proyectos, que son las personas encargadas de administrar o de estar pendiente de que todo lo que se debe hacer en un proyecto se haga y se haga en términos de tiempo, en términos de costo, en términos de buen uso de recursos, ¿vale? Algunos conceptos dice que la gerencia de proyectos es una disciplina, ¿verdad? Se puede llamar como una disciplina. De hecho, eh, hay unas certificaciones internacionales, esta que está por acá, que ofrece el PMI, que certifican las personas como expertas en gerencia de proyectos, una certificación internacional que es muy válida y muy buscada en los profesionales que la tienen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las personas que se certifican con esto, con este instituto, demuestran que tienen las competencias para trabajar como gerentes de proyectos. Y eso es sumamente importante, es una certificación a nivel internacional. Es entonces una disciplina de organizar y administrar recursos. Miren esto que diga, que dice aquí administrar recursos nuevamente. Recursos, pensemos el tiempo, ¿verdad? Mano de obra, materiales, sumo, equipo, materiales, todo eso podemos definir que son recursos, ¿vale? Y lo que busca esta gerencia de proyectos, que un proyecto como tal se ha terminado, ¿verdad? Completamente teniendo unas restricciones, que siempre van a existir restricciones, en un tiempo específico y con unos costos, ¿verdad?
cuando se planifica o, por ejemplo, cuando las empresas, si hablemos lo que de pronto es más fácil, la construcción de un edificio, ¿verdad? Las empresas que hacen eso hacen unos cálculos de unos costes, de unos tiempos, y eso se debe cumplir. ¿Vale? Entonces, la persona responsable de que eso se cumpla es la gerencia de proyecto. Obviamente, ¿no? No quiere decir que esa responsabilidad recaiga en una sola persona. Digamos que hay una persona que es la cabeza, ¿verdad? De un proyecto específico, pero va a tener supervisores, va a tener coordinadores, va a tener operarios que hacen las cosas, va a tener todo un equipo de trabajo, pero esa persona es la encargada de liderar ese equipo de trabajo. Listo. Otra definición por acá dice que la gerencia de proyecto implica ejecutar una serie de actividades que consumen recursos como tiempo, miren que habla nuevamente de tiempo, dinero, gente, material, energía, comunicación, que esto que es, todo esto son recursos. Listo. Para lograr unos objetivos predefinidos, ¿verdad? Nuevamente, desde el principio están definidos unos tiempos, unos costos que se tienen que cumplir. Otra definición, aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas, actividades del proyecto para cumplir los requisitos del mismo. Listo, nuevamente resultados previstos. Miren que siempre hay un resultado previsto. Una comentario aquí que me gustó en un libro que encontré, decía, ser un director de proyecto es fácil. Es como montar en bicicleta, excepto que la bicicleta está en llamas, tú estás en llamas, todo está en llamas y estás en el infierno. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese tipo de cargos se maneja muchísimo estrés y en general los cargos donde se maneja mucha personal, donde se manejan recursos, donde uno es responsable de recursos, hay mucha presión. Pero sobre todo en este tema de los proyectos hay un tema muy fuerte por cumplir con los costos establecidos de esos recursos y cumplir con el tiempo que se estableció para el proyecto, ¿vale? Obviamente, dependiendo del contexto, dependiendo de donde nos encontremos, habrá unos proyectos que son más críticos que otros, pero en general la persona encargada de eso tiene que aprender a manejar el estrés, tiene que saber manejar bajo presión. Ahora, ¿qué implica eso? Que estas personas encargadas de esos proyectos normalmente, dependiendo del tamaño del proyecto, los ingresos son muy altos. Directores de proyectos que trabajan en proyectos muy grandes ganan mucho dinero. ¿Por qué? Porque se tiene que administrar muchos recursos, manejar gente es sumamente complicado, gestionar los recursos es sumamente complicado. Siempre van a ocurrir cosas, ¿verdad? Hay muchos imprevistos, se van a presentar, hay una persona que tenía que ir y no fue, un material que tenía que llegar y no llegó, un equipo que tenía que estar funcionando y se averió. Se tiene que saber lidiar con todo eso. Por eso yo les decía por ahí que hay una metodología donde uno puede aprender a analizar cuáles son las actividades críticas dentro del proyecto y para esas actividades críticas tener un plan A, un plan B, un plan C y un plan D, ¿verdad? Buscar la manera de que esas actividades no se retrasen, porque las actividades críticas tienen una particularidad y es que si una actividad crítica se retrasa todo el proyecto. Entonces hay que tenerla claramente identificada y hay que tener, digamos, algunos colchones de seguridad, por decirlo así, y algunos, digamos, planes de contingencia por si sucede algo en esas actividades críticas, ¿verdad? Ese es el rol que debe desarrollar un gerente del proyecto dentro de una organización. Algunos conceptos acá, ¿verdad? Mire que habla de gestión de proyectos en la planificación. Listo, hay que planificar, obviamente. Delegar, ¿verdad? Tenemos que saber delegar, como yo les dije, un gerente de proyecto normalmente está acompañado de otras personas, pero tiene que saber delegar, tiene que darle funciones a otras personas. Monitorear y controlar, ¿verdad? Si yo planifico algo, yo debo hacerle seguimiento, debo controlarlo, ¿verdad? Porque si yo veo que yo planifico que se tiene que utilizar un recurso, yo tengo que hacer seguimiento de que se utilice esa cantidad específica de recurso, cualquier recurso que estemos hablando, y tengo que controlarlo, porque si no lo controlo y las personas ven que no se está controlando, se van a desperdiciar los recursos. Hablan, por ejemplo, mira aquí también motivación de los involucrados, ¿verdad? Mantener las personas motivadas, inspiradas a que hagan las cosas y todo eso se tiene que cumplir en unos límites de tiempo, de costo, de calidad, de alcance, de beneficios, de riesgo, ¿verdad? Porque siempre hay riesgo en todas esas actividades. No riesgo solamente desde el punto de vista de la salud de las personas, sino riesgo de que se cumplan o no se cumplan las operaciones o de que sucedan cosas. Todo eso lo podemos llamar riesgo. ¿Vale? Entonces,
bueno, ya sabemos lo que es un proyecto y sabemos lo que hace la gerencia de proyectos. Los ingenieros industriales podemos trabajar en la parte de proyectos. Hay que especializarse, ¿verdad? Normalmente para uno poder lograrlo. Hay muchos posgrados en esto. Obviamente nosotros salimos como ingenieros industriales, pero lo ideal es que si nos queremos especializar en producción, tenemos que estudiar algo más referente a producción. Si nos queremos especializar en proyectos, podemos hacerlo. Acá la UNAM puntualmente tiene, por ejemplo, una especialización en gestión de proyectos y tiene una maestría también en gerencia de proyectos que aborda todos estos temas y nos dan herramientas para poder ser un buen gerente de proyectos, porque en realidad eso es lo que se busca. Entonces, los que estén interesados pueden continuar por esa línea también. Ahora, los proyectos podemos clasificarlos de diferentes maneras, ¿verdad? Aquí hay unas clasificaciones, pero pueden ser muchas más, ¿verdad? Proyectos de inversión pública o de inversión privada, ¿verdad? Lo que hace el Estado, que buscan que esos tipos de inversiones normalmente buscan un bienestar social, ¿verdad? No una rentabilidad o un ingreso en dinero, un lucro. Las empresas privadas sí buscan ese lucro, inversión social, ¿verdad? Que están relacionados también con lo del público. Proyectos profesionales o de investigación, técnicos y no técnicos, unipersonales, de monocontratos, tangibles, intangibles. Hay muchos tipos de proyectos, también dependiendo el área específica en la que se desarrolla. Yo les hablaba que si los ingenieros industriales trabajaremos con un tipo de proyecto, los electrónicos con esto, los de sistema con otro, los químicos con otro. Pues dependiendo del área también pueden ser diferentes proyectos. Otro punto importante es que los proyectos tienen un ciclo de vida, ¿verdad? Eh, Normalmente los proyectos inician, ¿verdad? Desde el principio, cuando se establecen unos costos, cuando se define cuál va a ser el proyecto, cuáles van a ser los tiempos y todo. Luego de esa etapa de inicio, lo que viene es una planificación, ¿verdad? No se puede concebir, realizar o desarrollar un proyecto si no hay una adecuada planificación, ¿verdad? De cuáles son los recursos que voy a utilizar, cuántas personas necesito, qué tipo de materiales, cuáles son los proveedores, dónde lo voy a conseguir, eh, todo, ¿verdad? Todos los recursos que yo necesito para poder hacerlo. Ahora, ya yo les decía, cuando yo planifico algo, sea un proyecto, sea cualquier actividad, un proceso, lo que sea, yo tengo luego que hacer un control, hacerle un seguimiento y asegurar de que eso se cumpla, ¿verdad? Miren que aquí hablamos de control y seguimiento. Entonces, damos inicio, planificamos, hacemos lo que dijimos que íbamos a planificar y controlamos, hacemos seguimiento de que lo que hicimos se haya hecho de acuerdo a lo que planifiquemos. Listo, miren que es un ciclo, ¿verdad? Hablamos de inicio, planificación, ejecutamos, hacemos seguimiento y le damos cierre al proyecto. Miren que acá esta otra imagen está más explícita en cuanto a eso. Nos dice, bueno, primero iniciamos, ¿verdad? Hace una definición preliminar, una autorización de que se va a empezar el proyecto. Segundo, planificamos, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el proyecto de manera detallada. Tercero, ejecutamos lo que dijimos que íbamos a planificar, ¿verdad? O sea, llevamos a cabo el plan de proyecto. Cuarto, controlamos, ¿verdad? Hacemos seguimiento, supervisamos todo lo que nosotros hicimos para asegurar que lo que se hizo de acuerdo a lo que se planificó. Y luego le damos cierre al proyecto luego de que se hace eso. En esta etapa de control, ¿verdad? Muchas veces hay que regresar acá. Si dijimos que íbamos a hacer algo de tal manera o en tanto tiempo y no lo hacemos, tenemos que tratar de hacer las correcciones pertinentes. Listo. Y le damos cierre al proyecto. Digamos que todos los procesos pasan o todos los proyectos pasan por estas etapas, ¿verdad? Y de manera formal, eso, los que se especialicen en el tema de proyectos se darán cuenta que es sumamente importante seguir cabalmente cada una de estas fases. ¿Listo? Vale. Si tenemos dudas sobre esto que acabo de explicar de proyecto, ahora al final abrimos el espacio de preguntas y ustedes me van preguntando, tomen las notas por ahí donde puedan anotar. Quiero explicarle ahora lo que vamos a hacer como tal en la actividad. Son 3 cosas que se solicitan. Ustedes podrían decir, no, pero qué cantidad de cosas para 25 puntos. Pero en realidad lo que se les está pidiendo es muy sencillo. Listo, son 3 diagramas importantes que además si ustedes aprenden a utilizarlos bien, les va a servir para estudiar temas en otros cursos. Listo. ¿Qué es lo primero?
¿Y cuál es el orden? Antes de leer cualquier cosa sobre el material de estudio, cualquier cosa sobre proyectos, lo que debemos hacer es anotar aquí lo que yo sé sobre el tema de proyecto. Puedo colocar uno, dos, tres, cuatro, cinco, 10 puntos diferentes. Yo sé que un proyecto es tal cosa. Yo sé que un proyecto se debe hacer esto, se necesita esto. Todo el conocimiento que yo tenga sobre el proyecto. ¿Listo? Luego, cuando yo analizo lo que sé, entonces yo me digo, bueno, yo me doy cuenta que yo no tengo claro el concepto de proyecto. Entonces, eso es una de las cosas que yo quiero saber. Yo no tengo claro cuáles son las etapas, yo no tengo claro qué es lo que se necesita, qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son los elementos de ese concepto que estoy estudiando. Entonces, eso lo voy a escribir aquí, ¿vale? No tengan miedo. Aquí nadie, ningún tutor le va a calificar si usted registró aquí algo que está bien o está mal, porque eso es lo que usted sabe sobre el tema. ¿Qué es lo importante acá? Lo que quiero saber, hacer preguntas. ¿Verdad? Hacerse preguntas a ustedes mismos sobre lo que quieran saber. Luego de que ya yo tengo esas preguntas, ¿qué hago? Ahí sí me voy y leo el material. Listo, del libro. Voy y reviso esta presentación que yo les estoy mostrando, que se las voy a compartir. Y ahí sí empiezo a escribir entonces qué fue lo que aprendí sobre el tema. Listo. Eso, bueno, ya yo, de acuerdo a lo que leí, un concepto, un proyecto es esto y esto y esto, tiene estas etapas que cada una consiste en esto y esto y esto. Se deben hacer esto y esto y esto, hay que tener en cuenta estos elementos en el concepto, todo eso ustedes lo van entrando en este punto. Esto es muy sencillo, listo, no se necesita, yo creería que, bueno, de pronto aquí lo que más les puede tomar tiempo es leyendo el material, pero lo demás escribiendo acá, esto es muy corto, ¿vale? Porque es lo que yo conozco sobre el tema y lo que quiero saber. Ese es el primer diagrama, muy sencillo. Recuerden que hay una plantilla, ¿verdad? En Word, yo les compartí una plantilla en Word, se las compartí a los foros de discusión que yo abrí. Ahí pueden descargar esa plantilla y ahí deben entregar la actividad. Listo. Ya en la plantilla están esta tablita, así como la ven. Usted le puede agregar otras filas si usted lo considera necesario para anotar. Lo otro, el organizador gráfico de analogía. ¿En qué consiste este organizador o esta tablita? Primero, nuevo concepto, proyecto. Voy a definir aquí qué considero yo que es un proyecto. Vamos a escribirlo por ahí, de acuerdo ahora sí de lo que hayan leído en el libro. Y el concepto familiar proceso, que normalmente es un concepto que ya nosotros conocemos mucho mejor. Vamos a escribir acá por lo menos 5, ¿verdad? Similitudes. ¿Cuáles son las similitudes entre proyecto y proceso? ¿Qué tienen de similar esos dos conceptos? ¿Y qué tienen de diferente, ¿verdad? Basado nuevamente en el material del libro y lo que acabamos de, lo que hablé, lo que conversamos hoy, que yo les expliqué algunos puntos muy específicos que tienen los proyectos. Y vamos a hacer un resumen acá de los que consideramos sobre el nuevo proyecto. Muy sencillo. Y lo último, un mapa mental, ¿verdad? Vamos a leer el material de estudio y vamos a construir un mapa mental. Además, pueden investigar también por su propia cuenta. Esta página es un software que yo les recomiendo, pero no es totalmente obligatorio que lo hagan en mente. Si ustedes conocen otra página, pueden hacerlo. Importante, tienen que compartir el enlace y tiene que ser de uso público. Ustedes mismos lo prueban, lo abren de manera incógnita para verificar si sí abre ese enlace, porque a veces me sucede que comparten el enlace y no abre, y si no abre, pues no se les puede calificar. Recuerden que no es un mapa conceptual, ¿verdad? Ni unos mapas sinópticos, esos son herramientas diferentes, ¿verdad? Deben trabajarlo a profundidad, no es simplemente que coloque en el centro proyecto y coloco por aquí un cuadrito, otro cuadrito, otro cuadrito, otro cuadrito y listo, no, debemos crear varias conexiones. Entonces vemos, tenemos el concepto de proyecto aquí, luego colocamos un cuadrito, luego por acá colocamos tres más, por ejemplo, el, tenemos proyecto, bueno, ¿cuál es el ciclo de vida de los proyectos? ¿Cuál es cada uno de los ciclos de las partes, ¿verdad? Inicio, planificación, qué elementos tiene importante el inicio, qué elementos tiene de importante la planificación, es decir, llegar a varios niveles y poder crear conexiones entre esos elementos que tenemos. Recuerden que el mapa mental es una herramienta que a mí me ayuda a hacerme una idea general del tema, poder organizar y saber en qué consiste la temática en general. No es dar conceptos, no es escribir unos cuadros con unos párrafos gigantes donde estoy haciendo definiciones. No se trata de eso, ¿verdad? Escribir ideas simplemente en el mapa mental. Y bueno.
Eso sería todo lo de la actividad. Nuevamente importante, tienen que entregarlo en la plantilla correspondiente. Miren que la plantilla tiene una introducción, tiene unos objetivos, unas conclusiones, unas referencias bibliográficas. La plantilla ya está estructurada con las normas correspondientes. Traten de seguir esas normas y entréguenlo, obviamente, después que escriban todo, lo pasan a PDF y eso es lo que van a subir en el entorno de evaluación, ¿vale? Que recuerden que los que ya venían de la UNAM, normalmente los cursos veníamos de 3 entornos y ahora pasamos a 2 entornos, porque ya el entorno de aprendizaje está conjunto con el de evaluación. Listo. Entonces, sería eso. No sé, déjeme por acá. Vamos a... Voy a detener la grabación, ¿vale? Voy a detener la grabación para que las personas que vayan a ver esta web conferencia puedan enfocarse puntualmente en la explicación de los temas y de cómo van a desarrollar la actividad. Voy a abrir y luego voy a abrir el espacio a preguntas, ¿vale? Permiten por acá.